Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en el despacho con el doctor emérito Peramato, médico de familia, divulgador con 6 libros publicados. Hoy vamos a hablar de salud y de su último libro titulado Coronavirus, manejo del COVID-19, con una sugerente frase en la portada, la batalla del coronavirus, jaque, pero será mate. Pero será mate, no lo sabemos todavía. Sí. Pues vamos a hablar de coronavirus. En pocos meses pues, hemos visto pues, multitud de informaciones contradictorias sobre el coronavirus. Así es. Primero era un catarro, después ya no tanto. Al principio las mascarillas eran desaconsejadas, claro. Después han pasado a ser obligatorias y así pues muchas noticias que a la gente de la calle nos han desconcertado, la verdad. Claro. ¿Qué tenía de especial el COVID-19 para pillar desprevenidos al gobierno, a los científicos, a la comunidad sanitaria? ¿Por qué era tan especial el COVID? Bueno, pues esto es una enfermedad por uno de los 7 coronavirus humanos que conocíamos ya, o sea, que conocemos. Algunos al principio se mostraban muy optimistas. Yo jamás, desde la primera reunión que tuvimos con el coronavirus, jamás me mostré optimista con este virus, porque ya había 2 antecedentes previos, Uno en el 2003, que fue el SARS-CoV-1, este es el SARS-CoV-2, que ya tuvo un 10% de letalidad, afectó a más de 8.000 personas y murieron más de 800, y el MERS-CoV, que se dio en el 2012 en Arabia Saudí y que tuvo una letalidad del 34%, o sea que eran coronavirus graves, Entonces algunos dijimos que este coronavirus no era una gripe y efectivamente teníamos razón, no era una gripe, El virus vino para quedarse y vino de forma agresiva, Los gobiernos tardaron en reaccionar y cuando reaccionaron empezaron a competir entre ellos para conseguir lo que no había, No había material de protección suficiente, no había test para poder ayudarnos a diagnosticar la enfermedad, no había fármacos probados, no había nada. Se vio que los enfermos evolucionaban mal, sobre todo los mayores, con patología, los más vulnerables, los ancianos, que muchos necesitaban un respirador, que no había respiradores. Nos vimos con las UBIs inundadas, sin saber cómo tratar el virus, y ahí ya empezaron las restricciones, las luchas por conseguir fármacos, mascarillas, batas, EPIs, sanitarios, que tampoco había, camas en la UBI, y por hacer un poco de prevención en el sentido de intentar que la epidemia no fuera más, que se desbordó, Y pasó lo que pasó, Pasó que pasamos de tener 13 muertos en febrero, a tener pues los que van, que si queréis luego hablamos de cifras, pero que van un montón de muertos en España, Bueno, se dice que hay 28.000 muertos en España. El registro de mortalidad, de exceso de mortalidad desde marzo a mayo, con respecto al año pasado, hay 43.000 muertos que nadie sabe dónde están, que son los que son muertos por COVID, Esa es la realidad, o sea, no tenemos simplemente 28.000 muertos, como se dice, tenemos 43.000 muertos. Son muchos muertos en España, por COVID. ¿Y qué pasó? Que al principio el virus, pues claro, nos centramos en los que venían enfermos, la gente mayor que te venía a la consulta, mire usted que empezó con una presión en el coche, no se me quita la fiebre, lo auscultabas, ya tenía crepitantes, lo mandabas a hacer una placa, tenía una neumonía bilateral, como no habíamos visto jamás neumonías, incluso venían andando, les hacías una placa y tenían una neumonía horrible que no te explicabas cómo podían estar de pies. Le hacías una saturación de oxígeno y no saturaban, Estaba la saturación por debajo de un 90%, que es una insuficiencia respiratoria, y venían andando y te hablaban, O sea, el virus les iba matando poco a poco. Es lo que produce el virus al principio, les producía una hiposemia muda que prácticamente no daba síntomas, y cuando aparecían los síntomas estaban ya graves. Cuando entraban en el hospital, ya muchos a los 2 o 3 días había que llevarlos a la UBI porque no respiraban, Y claro, nos fijábamos solo en esos pacientes, en los malos, Aquí en Benavente yo llevé las estadísticas del virus y en mi centro de salud, en la parte norte de Benavente, que son unos 14.700 habitantes, tuvimos unos 125 casos de COVID.
de los cuales ingresaron en el hospital un 50%. Los otros los llevamos nosotros en el domicilio. O sea, la atención primaria hizo una contención muy importante de la epidemia. Nos quedamos con muchos enfermos en los domicilios que vigilábamos, llamábamos todos los días por teléfono, les hacíamos saturaciones y si no necesitaban ingreso, pues la pasaban en casa, ¿no? Pero claro, un 48-50% de estos enfermos precisaron ingresar en el hospital, y de esos, pues un 10-15% tuvo que ir a la UBI, con lo cual eran muchos, muchos. Se llenaron las UBI, se llenaron los hospitales, se trataban con antivíricos que se habían probado para el SIDA, para el VIH, se probó la hidroxicloroquina, que hoy sabemos que es un fármaco descartado, que no solamente no es efectivo, sino que parece que es contraproducente por los efectos secundarios. Así se trataron todos los enfermos en la primera oleada con lopinavir e hidroxicloroquina, fármacos que hoy sabemos que no valen, ya no los vamos a utilizar en una segunda oleada, y con soporte respiratorio, sueros, antibióticos cuando se sobreinfectaban. ¿Y qué pasó en las residencias? En la residencia no tuvieron ni tan siquiera esa oportunidad, porque claro, los hospitales estaban saturados, eran pacientes de mucha edad, pluripatológicos, con muchas patologías, ¿no? Y en principio, yo no sé si son decisiones de quién o equivocadas o no, pero se hizo mucha presión para que se atendieran in situ, ¿no? En las propias residencias, con lo cual pues muchos de sus pacientes no hubo más remedio que administrarles cuidados paliativos, ¿no? Para que no sufrieran, ¿no? O sea, sedarlos o tratarles los síntomas como se pudo sin sacarlos de la residencia. Eso fue horrible. Fíjese, un dato, en Castilla y León, los muertos mayores de 65 años que ha habido en Castilla y León, un 75% han sido que se han muerto en las residencias. O sea, mayores de 65 años muertos por coronavirus en Castilla y León, 75% residentes de centros sociosanitarios. ¿Se podrían haber salvado? No lo sé. La escabechina ocurrió cuando el virus entró en la residencia. Se cebó de mala manera. Pacientes debilitados, con múltiples patologías. No hacinados, porque no están hacinados, pero viven en un sitio cerrado donde conviven y se transmite enseguida la epidemia. Un caso que haya solo en una residencia ya es un brote. Ya puedes examinar a todos porque se contagian enseguida, ¿no? Y ahí se cebó el virus, claro, lógicamente se cebó el virus, no solamente con los residentes, con los sanitarios, con los asistentes, con todo el mundo, Y un poco más de lo mismo pues pasó en la población general, ¿no? El que tenía más de 60 años y tenía alguna patología lo pasaba mal, Pero no solamente lo pasaban mal esos, también de los jóvenes, también vimos pacientes jóvenes que acabaron con respirador, sin saber muy bien por qué, ¿no? Porque claro, aquí estamos hablando de dos cosas. Una es la enfermedad que provoca el coronavirus, que no es solo una enfermedad respiratoria, es multisistémica, afecta a todos los aparatos y sistemas del organismo. Se ha encontrado el virus en el cerebro, en el hígado, en el riñón, en la orina, en el semen. No hay sitio donde no se haya buscado que no se haya encontrado. Eso no quiere decir que se transmita por vía sexual, por las heces, no. Se transmite fundamentalmente por vía respiratoria, que sepamos, ¿no? Pero es un virus que afecta a todos los órganos y sistemas, Entonces, claro, el sistema inmune del organismo reacciona a veces de forma exagerada y no te mata el virus, te mata tu propio sistema inmune, Entonces, hasta que vimos eso, hasta que nos dimos cuenta de eso, de que había una primera fase vírica donde los síntomas eran producidos por los efectos citopáticos del virus, pues un resfriado común, una gripe y tal, y una segunda fase donde los síntomas ya no eran por el virus, sino por tu sistema inmune, que se ponía en marcha y te provocaba una inflamación generalizada. Entonces, y aprendimos a tratar esa segunda fase con corticoides y antiinflamatorios, incluso con otros productos antileuquinas, porque las citoquinas son las que te producen el síndrome inflamatorio. Pues claro, hasta ese momento tardó en ponerse corticoides, porque en los virus no se ponen corticoides, Cualquier infección por virus pones corticoides y se disemina el virus. Al virus le vienen muy bien los corticoides. Pero claro, aprendimos que a partir del 6º, 7º, 8º día de la enfermedad, el que se ponía malo le ponías corticoides o se moría. Claro. Y se salvaron muchas vidas con los corticoides, ¿verdad? Pero eso fue todo irlo aprendiendo sobre la marcha, y aprendimos a ver qué enfermo se ponía grave con unos ciertos parámetros analíticos. Nos dábamos cuenta que aquellos que elevaban mucho la ferritina, el dímero D,
que es un producto de la coagulación, la proteína C reactiva, que es un parámetro de inflamación, ese se iba a poner muy malo. A ese ya tenía los corticoides encima, pero claro, esto ya fue en abril, en mayo, cuando ya se habían muerto muchos, porque no había fármacos. O sea que ha sido una lucha sin cuartel. Ha sido una tragedia, yo creo que desde la pandemia del 18 no habíamos tenido ninguna enfermedad como esta y tan complicada, y aún hoy día sabemos muy poco, sabemos algo pero poco. Luego empezamos, cuando aparecieron los test para diagnosticar la enfermedad, bueno, la PCR es una prueba que lo que identifica es el material genético del virus, o sea, identifica el virus, ¿no? Si la PCR es positiva, hay virus seguro, es la prueba gold estándar, O sea, puede ser negativa y puedes tener la enfermedad. De hecho, veíamos muchos pacientes en la UBI que la PCR repetidamente era negativa y se estaban muriendo. O sea, no es... aquí las pruebas no son lo importante, aquí lo importante es la clínica, y las pruebas siempre son complementarias, te ayudan. Y luego aprendimos a ver que el organismo reaccionaba y producía anticuerpos, se fabricaban anticuerpos, estos kits de plástico que empezaron a hacer los chinos, que a nosotros nos engañaron al principio, compramos un montón de unidades que no tenían sensibilidad, nuestros médicos del Instituto de Salud Carlos III averiguaron que no tenían y los tuvimos que devolver, luego ya vinieron mejores, aún así eran insuficientes, pero nos ayudaron bastante. Pero es que nosotros no dispusimos de esos test hasta el final de la pandemia, o bien porque llegaban tarde, o porque estaban guardados para no sé qué otro caso. El caso es que nosotros tardamos en conseguir pruebas diagnósticas. O sea, tuvimos el fonendos, lo que iba pasando, la exploración, la radiografía de tórax, la ecografía que es un arma que la gente no lo sabe, pero la ecografía es muchísimo más sensible que la radiografía para detectar la neumonía por COVID, y tarda 6 minutos en hacer una ecografía pulmonar. En los centros tampoco hay ecografías, no en todos los sitios, yo hago ecografía y por eso lo sé. Pero bueno, en fin, que aprendimos a ver esos pacientes que iban mal por su analítica, por su clínica, por su radiografía, los llamábamos, a los que había que ingresar rápido los mandábamos rápido, para que no llegaran tarde, porque al principio muchos ya llegaban tarde. Aprendimos a mandarlos rápido, aprendimos a quedarnos con aquellos que intuíamos que iban a ir bien para no saturar los hospitales, teníamos los teléfonos así. La gente decía, no, es que no pasan consulta, ya, pero es que estábamos todo el día al teléfono, Y véngase usted, que lo voy a ver, que no me gusta, y a respiratorio, a enfundarte, para ver a un enfermo, limpiar la sala, cuando salía otra vez a tu consulta al teléfono. O sea, ha sido terrible, Y mañana y tarde, porque bajábamos también a urgencias, los mismos médicos, al otro centro. Una lucha sin cuartel, sin medios, y viendo como enfermos, es que ha sido horrible. Yo en residencias afortunadamente no he entrado, no he visto, pero por compañeros que me han dicho, ha sido una tragedia inhumana. O sea, es que encima ni los familiares podían acompañarlos, se han muerto solos. Es que ha sido una cosa, ha sido una tragedia, una tragedia que yo espero que no se repita en una segunda oleada, que la vamos a tener seguro, porque el virus sigue estando ahí. Ya vemos los brotes que hay ahora ya, hay 214 brotes ya activos en España, desde que se acabó la desescalada. Bueno, yo publiqué este libro el 21 de junio. Había en el mundo 8.600.000 afectados el 21 de julio. Hoy estamos a 23 y hay 15 millones. En un mes, 7 millones más de infectados. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Los muertos, desde que publiqué el libro a día de hoy, que ha pasado un mes, 162.000 muertos más en el mundo. O sea que esto sigue subiendo. Y esto no se acaba. Esto la gente dice, bueno, no, sí. Claro, nosotros tuvimos que tratar la pandemia de la siguiente forma: ni mitigación, es decir, cubrir a los vulnerables o aislar solo a los... No, tuvimos que hacer una contención de la pandemia por supresión absoluta, es decir, cerrar comercios, bares, meternos en casa, solo salir a pasear al perrito o a ir a trabajar. O sea, nos cargamos la economía del país, claro, que eso está por pasarnos la factura ahora, y aún así logramos contener la pandemia. Logramos aplanar la curva, que ahora otra vez, cuando hemos salido, pues está empezando a levantarse otra vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo vemos tan grave ahora? Pues muy fácil, se transmite menos el virus, porque hay menos transmisión que cuando estábamos en plena ola, y afecta a personas más jóvenes.
que son los más impetuosos y los que menos guardan las normas. Pero como son jóvenes, tienen mucho menos sintomatología o están asintomáticos. Hasta un 40 o 50% de los que se infectan ahora no tienen ni un síntoma. Son súper propagadores, porque al no estar mal siguen propagando el virus, ¿eh? ¿De acuerdo? Entendamos lo que está pasando. No es que sea menos grave el virus o haya perdido fuerza, como dicen algunos profesionales, o haya mutado a menos, se está adaptando al hombre, que va, chorradas. Este virus es un virus perfecto. Hace sus copias, si sale mal una copia la elimina porque tiene un corrector de copia, que eso es más complicado de explicar, pero el virus es exactamente el mismo que el que atacó por primera vez, ¿eh? No nos quepa la menor duda. No es menos letal, es lo mismo de letal. ¿Qué pasa? Está afectando a una población con menos patología, más joven, y produce menos ingresos hospitalarios, menos muertes y por lo tanto menos espectáculo o menos noticias graves, ¿no? Hay muchos infectados, pero no tantos muertos. Pero claro, llegará un momento en que si no acabamos con esos brotes, llegue otra vez a personas vulnerables, que esos van a volver a ocupar otra vez las camas de las UCI. Vamos a hablar de vías de contagio. Desde al principio, bueno, pues se habló de la transmisión aérea a través de la tos, de los estornudos. Ahora parece también que se está valorando la transmisión aérea en el ambiente a través de, pues del aire acondicionado, de ambientes poco ventilados. También, bueno, pues se aconseja no tocar las superficies. ¿Se ha avanzado en el conocimiento de las vías de contagio? Sí, mucho. Bueno, hay dos vías de contagio. O sea, la vía principal de contagio es la vía respiratoria por gotitas mayores de 5 micras, que son las denominadas gotitas de fluje, ¿eh? Al toser, al hablar, al correr, cuanto más alto hablemos, más gotas eliminamos, ¿no? Y claro, eso es un contagio directo de humano a humano, ¿eh? Transmisión por las gotitas respiratorias, ¿de acuerdo? Luego, la otra vía de transmisión mejor conocida es por los vómitos o las manos. Nosotros, aquí acabo de toser usted, yo paso la mano, me la llevo a la boca, a la nariz, a los ojos y ya me he contagiado. Por las manos, fundamentalmente por las manos. Y a través de los vómitos, de los objetos que están contaminados, en los cuales el virus no dura demasiado, pero claro, estamos pasando todos los días tocando bandarilla, viene el otro, tocas esto. O sea, esos son los dos medios de transmisión más conocidos. Luego se ha visto que en el aire, en ciertos sitios, sobre todo en los sitios cerrados, el virus puede permanecer en aerosoles, en el aire, durante un cierto tiempo, pudiera ser, ¿eh? No es que esté muy demostrado, pero por ejemplo, se ha estudiado en las habitaciones donde los sanitarios se cambian los EPIs, pues ahí en el aire, en los cuartos de baños de los enfermos de las habitaciones, ahí sí duraba 3-4 horas en el aire, el virus. Sí, puede ser infectivo también ese virus, ¿eh? Puede ser también infectivo. No hay ninguna otra vía, ¿eh? No hay ninguna otra vía, ni la vía digestiva, no se infecta uno por vía digestiva ni por ninguna otra vía. O sea, es la vía respiratoria la que produce la infección, ¿eh? ¿Y cuál es la importancia de la carga viral? Si tenemos poca carga viral o si hemos estado poco en contacto, mire, ¿nos afecta menos? El virus se contagia fundamentalmente en sitios cerrados y en clúster. Clúster quiere decir aglomeraciones. En clúster, en reuniones familiares, bodas, comuniones, bautizos, discotecas, locales de ocio nocturno, sitios cerrados y donde hay mucha gente. Es muy difícil que te infectes en sitios al aire libre, ¿eh? Muy difícil. O sea, los brotes que se han detectado fundamentalmente ocurren en sitios cerrados, mataderos, empresas hortícolas donde trabajan codo con codo, se bajan la mascarilla, ¿eh? En esos sitios, claro, la carga viral recircula. O sea, si yo tengo, es como, mire, si a usted le pica una avispa, puede tener un abón, salirle un abón. Ahora, si le pican 1000 avispas, tiene una reacción anafiláctica que a lo mejor se muere y no llega al hospital. Pues con el coronavirus, para que lo entienda, pasa lo mismo, ¿eh? Si se infecta poquito, fíjese, es una teoría que yo desarrollo en el libro, si se infecta poco o ha tenido un contacto con el coronavirus, a lo mejor su inmunidad innata, la de barrera, la que tenemos todos para defendernos de los virus que entran, enseguida la ataca. Ahora, si se está reinfectando constantemente, ¿eh? Es el ejemplo de la avispa. Si le pica solo una avispa, a lo mejor no le pasa nada, pero si le pican 1000 avispas, a lo mejor tiene una reacción anafiláctica y se cae muerto. Pues con esto pasa lo mismo, ¿eh? Para que entienda lo de la carga viral. Bueno, supongo que toda esta experiencia que nos cuenta y que ha tenido, que habrá servido pues para
para sintetizarlo un poco, ¿no? Este libro, su sexto libro, que bueno, viene precedido pues por otros anteriores, temas como cardiología, alergología, oncología. Y bueno, pues ¿qué es lo que aporta este libro en el terreno del coronavirus? Bueno, aportar dentro de la medicina, yo creo que aporta más que aportar grandes cosas, porque es más la ignorancia que tenemos que lo que sabemos. Está sintetizado todo lo que sabemos y está bien explicado. Mire, es muy difícil, nos cuesta a todos mucho entender qué es lo que ocurre cuando un virus interacciona con el hospedador, ¿no? ¿Por qué unos van bien y otros van mal? ¿Por qué a lo mejor infecta a un señor de 90 años y no le produce prácticamente patología, y coge a un chico de 40 o 35 años y lo lleva a la UBI? Eso todavía le seguimos dando vueltas y vueltas y una vez más. ¿Por qué se pone en marcha la cascada de la coagulación y puedes tener un tromboembolismo pulmonar? La mujer de un compañero nuestro médico salió un día de la consulta respiratoria, se fue a su casa, se puso a ducharse y se cayó muerta, sin síntomas previos, por un tromboembolismo pulmonar producido por el COVID. O sea, quiero decir, ¿por qué a unos de forma rápida y a otros no? ¿Está en nuestro sistema inmune, en la diferente forma de reaccionar el sistema inmune de cada persona? ¿O está en la diferente forma de atacarnos el coronavirus? En esa interacción, infección, reacción del sistema inmune está la clave, ¿no? Pero no sabemos muy bien por qué unos van bien y otros no. Unos hablan de etnias. Dicen que los españoles y los italianos, que hemos tenido muchas cosas, tenemos un sistema inmune muy fuerte y reaccionamos de forma muy exagerada. Y es nuestro propio macrófago, nuestro propio sistema inmune el que nos mata, ¿no? Otros dicen que eso es una chorrada, ¿no? Que es el virus que produce una afectación multisistémica, y según los sistemas, a lo mejor tú tienes un sistema más castigado y no lo sabes que otro, a lo mejor tu corazón no es tan sano como tú creías y entonces ahí el virus aprovecha y tú no lo sabías. O sea, teorías hay muchas, pero saber de verdad qué pasa, nada. Fármacos, sabemos cómo vamos a tratar a los que ingresen en la segunda oleada. Sí, sabemos ya, porque hay un fármaco que es el Remdesivir, que bueno, entre comillas, ha mejorado un poquito el tiempo de curación de la enfermedad, pero no cura nada, y es lo único que hay, créame. Y los antiinflamatorios, los corticoides y los antiinflamatorios, no tenemos nada más. Seguimos estando un poco, todos son teorías, estudiamos muy bien la patogenia, sabemos cómo entra, yo lo defino muy bien en el libro, cómo entra el virus en el organismo, por dónde entra. Las primeras células a las que afecta son a las células nasales, a través de ellas es por donde entra al organismo. Produce un proceso de endocitosis, se mete dentro de la célula, suelta su material genético y toma el mando de la célula ya toma el mando el virus de la célula, se replica, infecta otras células y ya manda él, ya no manda tu DNA. Eso está muy bien explicado, conocemos muy bien la patología, conocemos muy bien la clínica, conocemos muy bien, pero no sabemos por qué todavía unos van bien y otros no van tan bien. Y todavía no disponemos de armas terapéuticas eficaces y ni de vacuna, porque, bueno, la de Oxford, la de AstraZeneca, que tú me comentabas antes, parece que está muy bien afectada. Ahora ha empezado la tercera fase. Mira, una tercera fase de una vacuna son 18 meses. Va a empezar el 27 de julio, la tercera fase de la vacuna de Oxford. Se quieren saltar los 18 meses. Quieren que a los 2 meses, si a esos 30.000 pacientes o 50.000 voluntarios que les van a poner la vacuna no hay efectos secundarios, empezarla a distribuir. Claro, eso, cuidado que se le va a poner a millones de personas, no provoquemos otra. Es que la medicina, si no se cumplen los pasos, puede ser peligrosa, Lo que no ocurre a los 2 meses puede ocurrir al tercero o al cuarto de haber puesto la vacuna, Una tercera fase de una vacuna son 18 meses, y la que más pronto ha entrado en fase 3 es la de Oxford, que va a entrar estos días, en fase 3. O sea, que usted calcule. Sí, es una de las cosas. Si sale antes es por necesidad imperiosa y arriesgándonos a no cumplir con los pasos previos de investigación. Y luego, incluso cuando la vacuna sale al mercado, que es la fase 4, ya se sigue vigilando si hay efectos secundarios. Pero claro, luego ya es masiva. Si luego ya hemos vacunado a 5 millones de personas y se ve que hay un efecto neurológico o hay un ese, luego ya no hay vuelta atrás. Claro. O sea que ahí va a haber una incertidumbre. Claro, AstraZeneca pues quiere vender la vacuna. Mire usted,
Pasa igual que con el Remdesivir, que es el único antiviral que ha demostrado que puede acortar un poco la enfermedad cuando es grave. Solamente eso, 4 días. Es lo único que ha demostrado. Bueno, pues Estados Unidos ha comprado ya toda la producción de Gilead, que es la farmacéutica que lo está fabricando, el Remdesivir, ha comprado toda la producción de 3 meses a 2.300 euros que cuesta cada tratamiento de cada enfermo. Ha comprado 640.000 dosis Estados Unidos, todas las que puede producir la compañía en 3 meses. Y es un fármaco que solo ha demostrado que acorta un poco la enfermedad cuando es grave, no la cura. Y ya se han volcado, y AstraZeneca ya tiene vendida la vacuna a todos los países europeos, entre ellos a nosotros. O sea, es un negocio incalculable, incalculable. La medicina también es un negocio. Lo que pasa es que hay algunos que dicen que si los negocios sirven para salvar vidas, bienvenidos sean, ¿no? Pero el problema es que no den otro problema añadido al que ya tenemos, por no esperar. No sé, yo ahí soy un poco escéptico, ¿no? ¿El libro es un libro técnico o es un libro dirigido al público en general? Yo diría que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Yo no me dejo nunca un aspecto técnico sin tocar, porque entonces no demostraría que he estado empollando esto de forma adecuada, pero lo suelo contar de una manera amena. Hablo de soldados de primera línea y de soldados de segunda línea cuando hablo de la inmunidad, pero no dejo de poner los nombres de los soldados. Sí. Y bueno, pues para que se entienda un poco, ¿no? Tampoco es un libro exageradamente grande, son 150 páginas, 160. Sí. Para un libro de esta que sintetiza todo lo que ha pasado hasta que se ha publicado, porque claro, ya le digo, mire, 8.690.000 afectados cuando lo publiqué, y a día de ayer había 15.200.000, 7 millones desde que publiqué el libro, y ha sido mientras me lo han imprimido, o sea que esto está cambiando a pasos acelerados, ¿no? Ahora tenemos otro efecto en la sociedad, digamos que se ha dividido, hay unas corrientes ahora que están promulgando de que se está exagerando los efectos del coronavirus. Y bueno, pues yo creo que se está haciendo por el daño económico que está causando, que es evidente, pero realmente tenemos que tener miedo al coronavirus por encima del daño económico que está causando. Mire, yo no quería que un virus de esto me infectara a mí, ¿me entiende? No sé si saldría. Mire, es un virus peligroso. Vamos a ver. Claro, las tasas de letalidad que tenemos con respecto, si ponemos en el numerador los infectados y en el denominador los muertos, claro, salen tasas muy altas, porque no están todos los que son infectados, hay muchos asintomáticos que no conocemos. Claro. El estudio de seroprevalencia en España, un 5,2% de infectados, 2.400.000 españoles. Muertos, 28.000, según las cifras oficiales. Eso no es nada. Eso no es nada. Pero claro, 28.000 muertos oficiales, con PCR, que ya te he dicho que por lo menos 40 o 50.000 van, Pero claro, y esa gente con 60, 65 años, que yo los he visto aquí de Benavente, que se han muerto en la UDI, con una enfermedad que no ha habido forma, que han estado 30 días luchando con la enfermedad y han acabado muriendo, y que si hubieran salido con secuelas muy graves, y que estamos viendo secuelas todavía del COVID, que ahora las empezamos a ver. Secuelas cardíacas, secuelas pulmonares, secuelas neurológicas. Es un virus, no es una gripe. Vamos a ver, tenemos que tener respeto al virus todo. Mira, hay 3 cosas que son fundamentales. Hasta que no llegue la inmunidad de grupo, bien sea porque nos contagiemos todos y haya una mortalidad de la leche, o bien porque llegue la vacuna, tenemos que tener claras las 3 reglas: higiene de manos, distanciamiento social y mascarilla. Mire, sin esas 3 cosas no vamos a ningún sitio, porque no tenemos nada más. Lo otro es el confinamiento, y el confinamiento nos lleva a la guerra o al hambre. Porque oiga, mire, ya hay gente que se está cabreando por ahí, que ha tenido que cerrar su negocio, que está arruinada. Estamos dando una pensión mínima vital porque hay gente que está pasando hambre, o eso dicen. Yo en esas cosas no entro. Pero entiendo de que, claro, en los sitios turísticos hay gente que ha invertido un montón de dinero y está dando trabajo a un montón de gente y se está arruinando. Eso también es muy doloroso, ¿no? Pero claro, la vida humana hay que preservarla por encima de todo. Sí, si se diera, como parece que bueno, va encaminado, el mismo escenario de
que tuvimos en el mes de marzo. No lo creo. No lo creo. Segunda ola va a haber, pero un escenario tan dramático y tan dantesco como el que vivimos en los meses de marzo, abril o mayo, yo no lo creo, con mi experiencia, de verdad. No lo creo. Primero porque sabemos controlarlo mejor ya. Ya no nos pilla de sorpresa. Ya sabemos cómo actúa el virus. Ya estamos preparados. Tenemos más material. Nosotros ahora mismo, usted se pone a toser, va mañana por la mañana a mi consulta a las 8 de la mañana, a las 8:30 tiene hecha la PCR. Y al día siguiente ya le da el resultado. Y si está usted contagiado, se le manda a casa en aislamiento si no tiene síntomas, y si tiene síntomas se le estudia inmediatamente. Eso antes no pasaba. Ahora tenemos los medios. Es decir, hemos pasado de estar rogando que nos manden un test de plástico de esos que a lo mejor no tenía la sensibilidad diagnóstica, a disponer de PCRs en todos los centros de salud en 24 horas. En cualquier centro de salud de este país. Estamos mejor armados. Tenemos más material de protección. Sabemos cómo evolucionan los enfermos. Sabemos que aquel que no va bien hay que mandarlo rápido porque tiene más posibilidades de... Los especialistas hospitalarios han aprendido, no vea usted. Pregúntale a los internistas la cantidad de gente que han visto. Verá qué ojo clínico tienen para detectar rápidamente el que viene malito, y cómo lo tienen que tratar. Los servicios de urgencias hospitalarios. Pregúntele usted a los que están en urgencias que han visto cientos de pacientes que son robots unos de otros porque la enfermedad siempre da las mismas alteraciones. Es decir, tenemos una experiencia, no vamos a volver. Sabemos que en las residencias no podemos dejar entrar el virus de ninguna manera, las tenemos que bunkerizar, o sea que lo mismo ya creo que no. Ahora, una segunda oleada va a haber, claro. Imagínese cuando empiece en noviembre la gripe habitualmente empieza a primeros de noviembre y dura 13 semanas, ya lo sabemos, ¿no? De noviembre a enero, cuando vengan las toses, las fiebres, los catarros, no vamos a saber si es gripe o es COVID, PCR, vamos a estar así. Vamos a estar con una incertidumbre otra vez, impresionante. Segunda oleada va a haber, pero no va a volver a haber una tragedia como la que vivimos. Yo quiero pensar, soy optimista y así lo digo en el libro, creo que no. Luego hay otra duda. Por los datos que se manejan, han dicho que durante la pandemia que disminuyó hasta un 57% el número de ingresados por infartos. ¿Están quedando otras patologías sin tratar por miedo? No. Yo pienso que no. Yo pienso que se han seguido tratando las patologías graves, se han seguido atendiendo todas. Otra cosa es que haya gente que haya podido morir de alguna otra enfermedad por no acudir a tiempo por el miedo al COVID. Eso seguro que ha pasado. Pero desde luego un paciente con dolor torácico se le ha tratado de la misma forma. Ha entrado por urgencias, se le han hecho las troponinas, su electro, si estaba con un infarto se le ha hecho su cateterismo, se le ha puesto su stent, se le ingresan igual. Las intervenciones quirúrgicas sí que se han dilatado bastante, pero aquellas que no tenían importancia, un cáncer se ha seguido operando igual. Otra cosa es que no se hayan detectado tantos cánceres como hayamos detectado antes que hacíamos medicina preventiva. Bueno, pues claro, si hemos estado con esto, pues algo hemos dejado de hacer, sin lugar a ninguna duda. Algo se nos habrá quedado sin hacer. Pero mire usted, esto ha tenido una ventaja. Esto quizá no sea políticamente correcto decirlo, pero lo que no podíamos seguir es como estábamos. Aquí vengo yo, entro por el centro, voy a la puerta del médico, llamo y vengo de urgencia. ¿Pero cómo que vengo de urgencia? Sí, es que me acabo de torcer el tobillo, me he hecho daño, no sé qué. Pero oiga, mire que yo he visto 70 ya esta mañana. Y aquí vengo yo, eso no vale. Porque antes también estábamos ya muy quemados. No nos dejaban ver enfermos. O sea, el bosque no nos dejaba ver los árboles. La gente iba al centro de salud, y ya sé que me están grabando, iba al centro de salud algunos sin una razón médica o científica razonable, porque es una costumbre social, o porque hay gente que cree que yendo más, no, ese tipo de medicina no es rentable ni aquí ni en ningún sitio. Es decir, una cosa es que el paciente contacte con el médico telefónicamente y me diga, oiga, mira, que llevo 2 días que me canso, me fatigo, y el médico le diga, vente mañana a las 11 o vente hoy a las 10. Y otra cosa es que llegue, llame a la puerta y aquí estoy yo y me atiende porque pago.
¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que se ha cargado la sanidad. Usted sabe que la sanidad en España estaba bajo mínimos. Por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado en España. Tercer país España con más muertos por 100.000 habitantes. Por debajo de Bélgica y Reino Unido. Solo Bélgica y Reino Unido ha tenido más muertos que nosotros. Bélgica y Reino Unido, ¿eh? Ni Estados Unidos tan siquiera ha tenido tantos muertos como nosotros, por 100.000 habitantes, claro. Usted se da cuenta que Estados Unidos son 3.386.000 habitantes, nosotros somos 44. ¿Eh? Por 100.000 habitantes, que cómo se comparan los países, nosotros somos medalla de bronce, después de Bélgica y Reino Unido. ¿Eh? ¿Por qué? Porque teníamos un sistema sanitario debilitado, por una sobrecarga médica poco real. Por una demanda, por un exceso de consumo sanitario poco real, que no se puede soportar. Y esto ha venido a dar la razón a algunos que decían que tenía que cambiar un poco el sistema sanitario. Hay que frenar un poquito cómo se consume, porque es que esto no es gratis, esto cuesta mucho dinero. Y si lo empleamos mal, nunca vamos a salir del agujero. Quede dicho así de esta forma. ¿Es cierto que el virus está mutando o no? No, yo ya le he dicho que no, yo no confío en esas chorradas. Mire, es un virus RNA, no es un virus. Los virus DNA con ácido desoxirribonucleico son más perfectos, hacen mejor sus copias. Los virus RNA, como el virus de la gripe, el VIH, hacen peor sus copias cuando se multiplican, tienen errores. Y en esos errores, en esas mutaciones, es donde cambian. Pero este virus, a pesar de ser un RNA virus, tiene un corrector que llamamos de copia. O sea, tiene un sistema de corregir su propia copia. Es tan perfecto como los DNA. Entonces, para que se haga una idea, muta 1000 veces menos que el de la gripe y que el VIH, que el SIDA. 1000 veces menos. Es un virus muy estable, es el mismo virus. No ha cambiado nada. Ahí está. ¿Volveremos algún día a la antigua normalidad? Sí, claro. Mire usted las pandemias que ha habido a lo largo de la historia. ¿Cuánto tardaremos? La peste negra, la gripe española, la mal llamada gripe española, la gripe del 57, que también se llevó a 1 millón y pico de habitantes por delante. Pues mire, hasta que llegue la inmunidad de grupo, hasta que el virus conviva con nosotros, pero de una forma formal, como convive el de la gripe, como conviven otros virus, ¿no? Porque coronavirus ya teníamos 4 que nos producían catarros comunes, conjuntivitis, diarrea, y que ahí estaban. O sea, no es el primer coronavirus que salta de los animales al hombre, Es el 7º coronavirus que salta de un animal al hombre. El reservorio es el murciélago, seguro. Sí, sí. El murciélago. Lo que no conocemos es el animal hospedador intermediario, al que ha infectado el murciélago y el que nos ha infectado a nosotros. Ese seguimos sin conocerlo, en este caso, porque en los dos anteriores, en los 2 cuadros respiratorios anteriores que hubo en el 2002 y en el 2012, uno fue la civeta, la que lo pasó el hombre, y el otro fue el dromedario. Los conocemos, también fue el murciélago, el reservorio, pero aquí solo conocemos el reservorio, el animal hospedador intermediario, no hemos podido saber cuál es. Creemos que es el pangolín malayo, pero no lo sabemos. Bueno, ya para terminar, ¿algún consejo importante que se pueda dar, además de los consabidos, distanciamiento social, la mascarilla, la higiene de manos? Social, higiene de manos, eso es de una importancia vital. La mascarilla, mire usted, evitar sitios cerrados y conglomeraciones. En sitios cerrados, fundamentalmente, se infecta uno 19 veces más fácil en un sitio cerrado que en un abierto. Tengan en cuenta eso. Sitios cerrados hay que evitarlos, aglomeraciones hay que evitarlas. Y luego, pues si uno está malo, acudir rápidamente a que te hagan la PCR, aislarte, cumplir con el aislamiento, si eres un contacto, cumplir con la cuarentena, porque hasta que no tengamos una inmunidad de grupo bien producida por la vacuna o por los contagios, no podemos hacer otra cosa. O hasta que no tengamos un fármaco que digamos, mira, te tomas estas 4 pastillas, que como el carbunco, enseguida te lo tratamos. Pues no hay un tratamiento curativo. Entonces tenemos que estar con las medidas de prevención, con las medidas de aislamiento, con las medidas de rastreo, con las cuarentenas, hasta que logremos una inmunidad de grupo. Una inmunidad de grupo se consigue cuando el 60-70% de la población tiene anticuerpos. Aunque haya que estar revacunando, igual que en la gripe, todos los años, ¿me entiende? Pero por lo menos ya no es lo mismo. La transmisión ya no puede ser comunitaria. Ya si hay un 60-70 de cada 100 inmunes, ya la transmisión es
está por debajo de 0, ya no hay problema, pero hasta que consigamos eso estamos en un 5,2, nos queda mucho. Pues muchas gracias, doctor. Nada, ha sido un placer, un verdadero placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias.